mis hijos eran pequeños, recuerdo que los reuníamos junto con mi esposa para hacer el culto familiar. Y entonces tratábamos de compartir las historias de la Biblia, tratábamos de que ellos las entendieran, pero nos dimos cuenta que un método que nos fue útil es de alguna manera utilizar disfraces. Regularmente lo hacíamos esto los viernes de noche, nos colocábamos algunos disfraces y entonces actuábamos la lección. Y entonces hacíamos que todos participaran y nos dimos cuenta que esto grababa la lección de una manera mejor en la mente de nuestros hijos. Y es que es así. Cuando nosotros queremos grabar alguna lección, alguna enseñanza, cuando la vemos representada, es mucho más fácil captarla. Pero ¿qué pensarías si Dios te pidiera llevar un día un yugo de madera sobre los hombros? Que no te casaras, que no te gozaras en una fiesta, que no tuvieras hijos, que no te condolieras con los funerales, todo para representar el dolor y la situación adversa que su pueblo iba a pasar. Definitivamente eso fue algo tremendo. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Dios le pidió a Jeremías que hiciera eso, para poder darle un mensaje de advertencia a su pueblo. Lo triste es que su pueblo no escuchaba y creía mentiras. Sabes, ser misionero para el Señor tiene un costo, pero la gracia de Dios es todavía más profunda. De eso vamos a hablar. Lección número 9, el yugo de Jeremías. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Gracias por estar con nosotros. Les mandamos saludos a todos los lugares donde llegue esta señal y todas las personas que semana a semana se benefician con este repaso que hace más fácil su estudio o su exposición de la lección con sus alumnos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9, el yugo de Jeremías. Y nos place darle una cordial bienvenida también a nuestros invitados en esta ocasión. El pastor Abraham Ramírez está con nosotros de casa. Gracias, pastor, por estar una vez más en esta lección número 9. Sí, pastor, el yugo de Jeremías, ¿no? ¿Qué te pareció, pastor? Dios va a utilizar todos los métodos, todos los medios para que su pueblo entienda la verdad, entienda el mensaje. Ahora el mensaje tenía Jeremías que vivirlo, que experimentarlo, para que su vida fuera una representación del mensaje que les quería dar Dios. Dios va a utilizar todo lo necesario para que el mensaje de salvación llegue a su pueblo. Esta lección podríamos resumirla, pastor, en Dios sigue buscándonos, nos sigue llamando, porque nos quiere salvar. Así es. ¿Verdad? Ahí está. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Queremos dar la bienvenida también al pastor Héctor Armenta Espinosa. Él ya estuvo una vez con nosotros. Esta es la segunda vez que nos acompaña y nos llena de gozo el tenerlo nuevamente con nosotros, pastor. Muchas gracias, es un gusto saludarles a cada uno de nuestros amigos que pueden asesorarse a través del repaso de la lección de este lugar y rogamos que Dios nos utilice en esta lección tan importante que me parece en los tiempos que nos toca vivir, donde es importante que nosotros podamos seleccionar el mensaje que vamos a escuchar, el mensaje que viene directamente de Dios y que no nos dejemos confundir, porque hay voces por allí que dicen en nombre del Señor o la Biblia dice así, cuando realmente necesitamos escudriñar lo que la Santa Palabra dice antes que creer lo que estamos escuchando. Gracias, pastor, y justamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? En una de las secciones vamos a hablar de la importancia de aprender a escuchar y a seguir realmente los consejos de Dios. Así que qué bueno que estamos aquí. Vamos a proveer como cada semana el bosquejo de nuestra lección, comenzando con el primer punto. Pastor Héctor. El primer punto nos parece que debiésemos de considerarlo muy seriamente, el precio del servicio, en el cual habremos de encontrar dos aspectos muy importantes, me parecen, que tiene que ver con lo que el mensajero debe de vivir. En algunos momentos necesita salir de su zona de confort. Pero por otro lado,
Jeremías representa lo que habría de suceder con el pueblo en general al no someterse al gobierno de Nabucodonosor como rey de Babilonia. Correcto, así que ese primer punto va a ser muy interesante, el precio del servicio. El segundo punto, ¿a tu parecer, Pastor Abraham? El segundo punto es, pastor, someteos y viviréis. Ese era el resumen del mensaje de Jeremías. Vamos a someternos, agachemos la cabeza, hay que humillarnos. Esto viene de Dios, pero la naturaleza humana muchas veces no quiere agachar la cabeza, ¿no? Y entonces es difícil aceptar este mensaje. Vamos a ver qué problemas tuvo Jeremías por predicar esto, someteos y viviréis. Correcto, un punto bien interesante, va a ser muy profundo. Y el tercero, convincentes mentiras, ¿verdad? Vemos aquí que se levantan aires de confusión, dos profetas hablando del nombre de Dios y la gente escuchando lo que le conviene escuchar, ¿verdad? No lo que Dios les está diciendo. Así que será también un punto muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos de lleno el repaso y el desarrollo de esta lección número 9, el yugo de Jeremías. Estamos de vuelta, vamos a iniciar el desarrollo de esta lección número 9, el yugo de Jeremías, no sin antes pedir la bendición de Dios. Acompáñenos en esta oración. Cariñoso Dios, queremos agradecerte porque nos permites estar una vez más desarrollando este repaso de la lección. No queremos iniciarlo sin antes pedir tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a escuchar tu voz, a reconocer el sonido de tu voz para no ser confundidos. Y que cada situación, cada advertencia que nos des podamos escucharla y podamos ser conducidos al arrepentimiento. Bendícenos al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en este repaso. Vamos a entrar con el primer punto, que es el precio del servicio. Pastor Abraham, Pastor Héctor, bueno, viene un asunto muy interesante. Dios le pide a su profeta Jeremías, pues algunas cosas que nos parecen a veces difíciles de entender. Le pide no casarse, le pide no tener hijos, le pide no gozarse en las fiestas y no consolarse o no consolar a nadie en los funerales. Una representación tremenda de la profecía que se iba a cumplir en su pueblo. Sí, de hecho, su propia vida, como lo podemos ver en la introducción, pues era eso, una representación realmente de lo que habría de suceder con la nación, con el pueblo judío. Y por eso el Señor presenta a través de la vida propiamente de Jeremías lo que sucedería, pero que podrían haberlo evitado. Creo que esto es muy importante, el saber que las lecciones, las advertencias que el Señor manda a través de sus mensajeros son con el propósito de beneficiar a su propio pueblo. Por eso su propia vida sería una lección objetiva sobre cuán terrible sería el tiempo para las familias, para los habitantes en general, para el propio profeta. Porque finalmente los mensajes que Jeremías estaba dando, el pueblo hacía caso omiso a ello. Y considero que fue algo muy difícil, que Jeremías tuvo que enfrentar, el saber que las advertencias que Dios había dado a través de él no eran atendidas. Y por lo tanto, el pueblo iba directamente a la destrucción. Directamente iba para que, si no se sometían, como él lo estaba indicando a través de su profeta, finalmente Dios utilizaría a su siervo, como le llama a Nabucodonosor, para que éste dejara a las familias realmente desoladas, o la ciudad misma desolada. Así que, qué difícil hubiese sido para la propia familia de Jeremías
el saber si la hubiese tenido, y creo que en este sentido fue muy sabio el consejo de Dios, que no se casara, que no tuviera esposa, que no tuviera hijos, porque qué difícil hubiese sido para la familia de Jeremías el saber que su esposo o el saber que su papá, el mensaje que Dios le había dado, ninguno lo atendía, ni siquiera el rey de Judá. Así que en verdad, fue un momento sumamente difícil para Jeremías. Así que, Pastor Benítez, Pastor Abraham, consideramos que Jeremías ha dejado para nosotros un mensaje muy, muy especial. Debemos atender la voz de Dios. Correcto. Un costo bastante caro, bastante alto, Pastor Abraham. Vemos, por ejemplo, en algún momento cómo Dios le pide a Oseas, cásate con una adúltera, ¿no? Ahora Jeremías, ahora no te cases, ¿no? No tengas hijos. Costo alto, ¿no, Pastor? ¿No te parece? Sí, pastor, pero creo que los profetas fueron hombres que obedecieron al Señor y pagaron el costo, ¿verdad? De cosas que a veces Dios pide a nosotros, a veces nos parece sin sentido. O sea, cásate con una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque el mensaje es, ustedes han adulterado, ¿no? Espiritualmente. Se han buscado otros esposos, se han buscado otros amantes. Yo siendo su esposo, ¿verdad? Les he dado todo, pero no quiero. Ese era el mensaje. Acá Dios le dice a Jeremías, no te cases ni tengas hijos. ¿Por qué tendría el profeta que renunciar a los lazos tan hermosos que es formar una familia, la esposa, ¿no? Los hijos? Dios siempre realza el matrimonio y ahora dice, no te cases. Y tener hijos es señal de bendición de Dios y ahora dice, ni tengas hijos. ¿Por qué? Porque el mensaje era, todos los hijos, las hijas que nazcan en esta ciudad van a morir, ¿no? Dice el versículo 3, Jeremías 16:3, porque así dice el Señor, de los hijos e hijas que nazcan en este lugar, de las madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Es decir, la familia, toda la familia va a sufrir. El papá, la mamá, los hijos. ¿Qué les va a pasar? De dolorosas enfermedades morirán. No serán llorados ni enterrados, serán basura sobre la tierra. Wow. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje. ¿Para qué te expones, Jeremías? Tú, solterito y nada. Ahora, yo creo que este mensaje vimos que a Jeremías el llamado para ser profeta fue en una edad joven, ¿no? Ahora yo creo que ahora ya tenía edad como para casarse. Dios le dice, no te cases, ¿no? Ahora, también le dice en el versículo 5, no entres en casa de luto. Si se muere alguien, tú ni vayas. A lo mejor lo llamaban para hacer una oración, qué sé yo, que trajera consuelo a la gente. No los consueles. ¿Por qué? Dice el Señor. Dice el versículo 6, morirán en esta tierra grandes y pequeños. No serán enterrados, ni los llorarán, ni se arañarán, ni se mecerán por ellos. Perdón, el versículo 5. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni a consolar, porque yo he quitado mi bendición, mi amor y mi compasión de este pueblo. Tremendo. Los dejé. Ya los dejé. Porque ellos me dejaron. Sí, sí. Ahorita vamos a ver por qué dice, he quitado mi bendición, mi amor, mi compasión. Ya no voy a llorar por ellos. ¿Sí? Ya mi compasión, ¿no? ¿Por qué? Porque se han alejado, me han dejado a mí. Y tampoco vayas a cuando alguien se casa, tampoco. ¿Por qué? Porque yo quitaré su alegría y su gozo de todos ellos. Vienen días muy difíciles para estar. Era una representación. Y después dice, te van a preguntar, ¿por qué haces todo eso? Cuando te pregunten, dice el versículo 10, y cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, te dirán, ¿por qué el Señor pronunció contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que cometimos contra el Señor nuestro Dios? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué nos dices tú que no tienes ni hijos, ni esposa, ni nada, te vas a quedar así? Porque nosotros también nos vamos a quedar sin familia, porque todos vamos a morir. ¿Por qué? ¿Qué mal hemos hecho? Y ahí viene el mensaje de Jeremías. Porque me han dejado. Tremendo. Sí, y la razón es clara. El versículo número 11, estamos en el
Jeremías, el capítulo 16, el versículo número 11. Dice, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Afortunadamente el relato continúa, porque me parece que si nosotros recibiésemos esa consecuencia de las faltas de nuestros padres, de nuestros antepasados, diríamos que Dios es injusto. Diríamos, bueno, pues que ellos paguen por su pecado, que ellos paguen por sus faltas. Pero el versículo número 12 continúa diciendo, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Así que la reprimenda que estaban recibiendo ciertamente era consecuencia de los padres, porque ellos no habían dado continuidad al mensaje que está registrado en Deuteronomio, el capítulo número 4, cuando los padres debían de anunciar a sus hijos las grandes bendiciones de Dios, la forma maravillosa como Él los había sacado de Egipto, la forma como los había guiado y protegido en el desierto. Pero los padres descuidaron y ahora, como consecuencia de esto, los hijos hacen peor aún que los propios padres. Y vienen las consecuencias, no como resultado de la desobediencia de los padres, sino como resultado de la desobediencia de los propios oyentes de este mensaje. Son sus propias consecuencias. No hay que atribuirle a nadie nada. Sí. Ellos mismos están pasando por sus propias consecuencias. Y Pastor Abraham, antes de terminar este segmento, me gustaría que tocáramos un poquito, aunque esta era una representación de la condición del pueblo, de cómo iban a quedar, pero también podemos hablar del costo de ser un profeta. Pastor, tú mencionabas hombres obedientes, hombres que seguían la instrucción de Dios, pero un costo alto, pastor, un costo alto, porque tú decías, no te puedes casar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Toda persona que dispone su vida para servir al Señor debe pagar un costo, pastor. Dios va a indicar qué hay que hacer. Y creo que los siervos de Dios, como los profetas, nosotros debiéramos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos pida que hagamos, ¿no? Debemos estar dispuestos a pagar el costo de ser siervos del Señor. A veces tenemos, los pastores, por ejemplo, tenemos que dejar a nuestros hijos, a la familia, bastante tiempo solos. Muchas veces la esposa es quien estudia con ellos, hace el culto familiar y todo, porque nosotros tenemos que salir. Tal vez aquí en la ciudad no tanto, pero en provincia, qué sé yo, hay que pagar el costo, ¿no? Un pastor no puede tener un oficio, otro trabajo, qué sé yo, hay que pagar el costo. Un anciano de iglesia que ves hasta altas horas de la noche sale de la iglesia, es el que abre primero, es el que se va al final. Sí. La familia mal comida, ¿cuántas cosas? Hay que estar dispuesto a todas, ¿no? Pero yo creo que todo eso, si viene de Dios, lo vivimos con gozo y con alegría. Amén. Le estamos sirviendo a Él. A final de cuentas es Dios quien paga, y paga bien. Sí, yo quisiera que a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, quisiera hacer la pregunta, ¿cuál es el precio que tú has pagado por ser fiel a Dios? No sé, tal vez eres el único miembro de la iglesia en tu familia. Tal vez al momento de asistir a la iglesia vienen rechazos, o cuando regresas de la iglesia vienen señalamientos. Necesitamos estar conscientes que ser fiel a Dios tiene un precio que pagarse en esta tierra. No para ser salvos, sino por ser fieles al Señor. Por otro lado, quisiera animar a cada uno de ustedes para que podamos estar conscientes que tenemos una responsabilidad, tenemos una misión que cumplir. Y para ello necesitamos salir de nuestra zona de confort. Muchas ocasiones, cuando el sábado por la tarde quisiéramos estar con nuestra familia, pero hay un estudio bíblico que debiésemos dar, ¿qué bien haríamos estar conscientes que hay personas que es el único día que pueden recibir estudio bíblico? Anímate, decide servir al Señor aun cuando tengas que dejar la zona de confort en tu hogar. Muchas gracias. Con esta reflexión vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la segunda parte de la lección número 9, el yugo de Jeremías. Ya regresamos.
Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 9, el yugo de Jeremías. Ya hablamos del primer punto, que es el precio del servicio, y hablemos ahora de este segundo punto, someteos y viviréis. Y Pastor Abraham, Pastor Héctor, viene Jeremías capítulo 27, versículo 2, algo que a veces nos hace pensar justamente en lo que Dios manda al profeta. El Señor me dijo, hazte una correa, un yugo y ponlos sobre tu cuello, y envía recado a los reyes de Edom, de Moab, de Amón, de Tiro, de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen de Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Seguimos con las representaciones. Entonces el Señor le dice a Jeremías, mira, ponte un yugo, pastor. Y hay muchos que desconocemos qué es un yugo, realmente. Sobre todo los que estamos en la ciudad y a veces no sabemos mucho de las cosas del campo. Pero ponerse un yugo de madera en el cuello, pastor, eso era una cosa tremenda. Indudablemente era impresionante para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo judío, ver a un hombre con una madera sobre su cuello, representando de esta manera un yugo, que es un instrumento que se utiliza normalmente para animales de carga, para hacer trabajos pesados, y quizá a quienes nos tocó la oportunidad de vivir en el campo, a mí me tocó trabajar en la labor haciendo el trabajo de arar la tierra con una yunta de bueyes, con un arado. Y recuerdo mi papá nos ayudaba para uncir los bueyes al yugo con esas coyundas que dice el capítulo 27, el versículo número 2, uncirlos, amarrarles el yugo a los animales en sus cuernos, de tal manera que pudieran ellos soportar la carga, de tal manera que independientemente si era muy duro el trabajo, esos animales tenían que cargar. En muchas ocasiones también les pusimos hasta 3, 4 toneladas de maíz sobre una carreta que los animales iban jalando. Así que era una imagen muy impresionante el que Jeremías anduviese caminando representando lo que habría de ser en el futuro para la nación judía. Lamentablemente no conseguimos un yugo, pastor, pero aquí pasando por la oficina encontramos una madera, ¿verdad? Un polinio. Imagínense un hombre cargando esto, pastor. Sí es. Una yunta, ¿no? Y con eso representando lo que venía para ellos. Una situación muy lamentable la que iban a pasar. Y la representación es tremenda, ¿no, pastor? Sí, yo creo que la gente se quedaba viendo al profeta, ¿y este qué? Llevando un yugo sobre su cuello. El yugo es símbolo de opresión, ¿no? Hay que agachar la cabeza. Si te pones el yugo, tu cerviz se dobla. Agachas la cabeza. Eso quiere decir que alguien está sobre ti, o que tú le obedeces a alguien, ¿no? El Señor se había quejado anteriormente de que su pueblo era un pueblo de dura cerviz, no agachaba la cabeza. Ahora lo tienen que agachar a fuerza, ¿no? Tienen que humillarse, tienen que recibir la opresión de otro pueblo. Dice Jeremías 27, pastor, que Dios le mandó a hacerse eso. En versículo 2, el Señor me dijo, hazte una correa y un yugo y ponlo sobre tu cuello. Y envía recados a las naciones que eran vecinas de Israel, o de Judá en este caso, el rey de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque venían mensajeros a Jerusalén, enviados de todas estas naciones, y Dios le dijo a todos estos mensajeros, vayan con sus señores y díganle así. Versículo 5. Dice Dios, yo hice la tierra, al hombre y a las bestias que están sobre la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien quise. Aquí vemos otra vez el señorío de Dios. Es soberano. Él hace lo que Él quiere.
Todas estas naciones yo las formé. Yo hice a todo ser. Y yo lo doy a quien yo quiero. Y yo escogí, dice el versículo 6, ahora entregaré todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirva. Tremendo. Así que yo hago todo. Ahora, todas estas naciones y Jerusalén, Judá, le tienen que servir a Nabucodonosor. Es mi siervo. Yo lo estoy utilizando para cumplir mi cometido. ¿Sí? Y entonces el mensaje, pastor, era: sométanse. Este yugo es el yugo de Babilonia, pero porque yo lo permito, dice el Señor. ¿No? Ese es el yugo. Pónganselo. Todas las naciones, pónganse este yugo. Este era el mensaje que no le cayó muy bien al pueblo. Y me llama la atención que era un yugo de madera, ¿verdad, pastor? Porque después ese yugo se cambia a un yugo de fierro. Sí, sí, es muy interesante la ilustración de que el yugo original que Dios le da a Jeremías es un yugo de madera. Esto, en la lección de esta semana, nos ilustra que la madera es un material que puede destruirse fácilmente, que puede quemarse o que sencillamente se le abandona y la polilla lo toma, se pudre y finalmente se acaba. Muestra que ese yugo para el pueblo judío no iba a ser permanente. Iba a ser eterno, claro. Muestra la gracia, muestra la misericordia de un Dios amoroso. Dios tenía que dar una lección al pueblo. Se habían rebelado contra él. Sus propios hijos habían hecho lo mismo. Pero en medio de todo ese problema, Dios les dice: miren, no va a ser para siempre. Como es de madera, es un material que va a terminar. Así que, de hecho, esos 70 años que Dios predijo que ellos estarían bajo el yugo de los babilonios, pues pasaría. Después de ese tiempo, entonces regresarían. ¿Qué Dios tan misericordioso y amoroso? No deja pasar por alto la rebeldía, pero da oportunidad para que el pueblo retome el camino que conoce, porque no lo desconocía. El pueblo sabía cuál era su responsabilidad, pero desafortunadamente ellos hicieron caso omiso a los mensajes que Dios constantemente estuvo mandando a través de sus siervos. Correcto. Y viene una guerra ahora de profetas, ¿verdad? Se levanta un escenario muy interesante, Pastor Abraham. Pastor, dentro de la severidad del mensaje, era un mensaje de misericordia. Dice el versículo 8, 27:8, sí. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré con espada, hambre y peste, dice el Señor, hasta que los acabe yo por su mano. Es decir, el mensaje es: sométanse, pónganse el yugo. El que no lo haga, le va a ir peor. Versículo 11, pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y habitará en ella. ¿Sí? Los van a gobernar, pero les van a dar libertad de hacer cosas, van a sembrar, van a cosechar. No es como una esclavitud. Exacto. La esclavitud era lo peor. Correcto. Pero dice, es un mensaje de misericordia. Ahí está la mano de Dios, actuando en favor de ellos. Pero es difícil aceptar un mensaje así. Y ahora vienen unos el profeta falso, Ananías, que anda profetizando otra cosa. No. Y es que Jeremías se va al templo para que lo vean con el yugo, ¿no? Es un lugar público. ¿Ok? Y dice el capítulo 28, en el 5º mes de ese mismo 4º año, al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor. Es decir, lo que vamos a ver está en el templo. Ahí está Jeremías con el yugo en el cuello,
y ante los sacerdotes y el pueblo me dijo, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, quebraré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolverá a este lugar todos los utensilios del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá. Y empieza a predicar maravillas. Dios va a tener misericordia de nosotros. Este yugo se va a romper. ¿Sí? El rey va a regresar, los utensilios que se llevaron, los vasos y todo que se llevaron del templo van a regresar. Dios va a restituir todo esto, Dios nos va a levantar. Escúchenme, este yugo se va a quebrar. Ese es el mensaje bonito. Hasta dicen amén. Amén. Jeremías dice amén. Amén. Sí. Jeremías hace tiene una reacción. Porque era el deseo finalmente, claro. No solamente del pueblo, no solamente de Jeremías, era el deseo de que realmente Dios quitara ese yugo. Y por eso estamos en el capítulo 28, el versículo número 6, el profeta Jeremías responde y dice, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Es que este era el deseo. Claro. Desafortunadamente, pues era un mensaje no verdadero. Desafortunadamente. Pero que de igual manera nos deja una lección para nosotros al repasar esta lección. Correcto. Y con eso vamos justamente a regresar. Vamos a ver qué lecciones sacamos de estos 2 profetas y de estos 2 mensajes. Quédense con nosotros en un momento y regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos de vuelta y ya llegamos a la tercera y última parte de esta lección 9, el yugo de Jeremías. Y estamos hablando del tercer punto, o vamos a hablar del tercer punto, que es convincentes mentiras. Bueno, Pastor Abraham, Pastor Héctor, ya vimos que Jeremías da su mensaje, ¿verdad? El mensaje es claro, se representa con un yugo de madera. Y entonces allí en el templo sucede una escena muy interesante. Viene Ananías, dice, eso no va a ser así, vamos a estar solo por 2 años, el Señor nos va a regresar. Pero entonces el mismo Jeremías dice amén, está contento, pero es un mensaje que no proviene de Dios, y eso es lo más importante. Qué difícil es para una persona o para un grupo, para una iglesia, escuchar un mensaje diferente a lo que quieren escuchar sus oídos. El mensaje de Ananías fue ciertamente un mensaje halagüeño, un mensaje que se anhelaba que realmente esto pudiera cumplirse, que ese yugo del cual Jeremías hablaba, que realmente se terminara pronto. Pero bueno, el plan de Dios era diferente. Y Jeremías necesitaba dar evidencias de que realmente era Dios quien hablaba a través de él. Pero algo muy curioso, Ananías hace exactamente lo mismo. Jehová dice así. En otras palabras, Ananías está tomando el formato, diríamos, que los profetas normalmente utilizan. Jehová habló a mí y traigo un mensaje para ustedes, ¿no? Entonces, este mensaje de Ananías, que finalmente concluye con que dentro de 2 años habría de terminar ese yugo, el profeta Jeremías hace una reacción un tanto prudente, me parece, en el versículo 8, cuando, quizás desde el 7, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados
profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Una reacción, diríamos, de Jeremías para con Ananías. Y le dice, bueno, vamos a ver si realmente se cumple. Pero en ese momento, Ananías hace o toma una actitud un tanto, ¿cómo diríamos?, imprudente. Sí, sí, sí. Donde dice el versículo 10 que Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y noten, dice el versículo número 11, que Jeremías entonces él siguió su camino. Como que ya no tenía razón como para argumentar o como para rebatir lo dicho por Ananías. Sencillamente él esperó a que el tiempo le diera la razón al profeta verdadero. De esa manera, en este momento, el profeta Jeremías desaparece de la escena y espera otro momento que viene enseguida, ¿no? Correcto. Pastor Abraham, háblanos de ese momento. Creo que sería bien ubicarnos en el tiempo en que se estaba llevando a cabo esta representación, ¿no? Joacim, que es el rey en quien se le está predicando, reinó del 609 del 609 al 598. 609. Él empezó a reinar. En el 605, pastor, vino Nabucodonosor y se llevó parte de los utensilios del templo. Entonces, el mensaje de los profetas falsos en ese tiempo era que Nabucodonosor ya no se iba a llevar más utensilios. Y que además, como leyó el pastor, que en 2 años los utensilios regresarían. El mensaje de Jeremías era diferente. Dice el versículo 19 del 27-19. Porque así dice el Señor Todopoderoso, de aquellas columnas, del mar, de las bases y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. ¿Qué dice? El versículo 22. A Babilonia serán transportados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, dice el Señor. Después los haré subir y los restituiré a este lugar. O sea, unos predicaban, los utensilios ya no, ya los que quedaron aquí se van a quedar y además los que se llevaron los van a regresar. Y Jeremías decía, no, aún los que se quedaron se los van a llevar, si no obedecemos, si no nos ponemos el yugo, si no nos sometemos. Así que ahí estaban los dos mensajes. Ananías vino hasta el templo, como dijimos en el segmento pasado, y quebró el yugo, dice el pastor Armenta, dice que quebró el yugo y Jeremías agarró y se fue. Pero entonces dice el versículo Jeremías 28:13, dice que vino palabra del Señor y le dijo, ve y di a Ananías, así dice el Señor, yugo de madera quebraste, pero en su lugar harás yugo de hierro. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, yugo de hierro he puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y hasta le di también las bestias del campo. Así que ese era el mensaje. Primero, un yugo de madera que era quebrado. Ahora, ¿por qué Ananías lo rompió? Era una oposición de frente al mensaje de Dios. Correcto. Lo que Jeremías está diciendo es mentira. Yo me opongo a eso. Yo traigo un verdadero mensaje. Pero dice Dios, el que se está oponiendo a mí es Ananías. Y vamos a ver si puede romper este yugo de hierro. Y entonces Jeremías lleva el mensaje a Ananías y dice el versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías,
Ahora el mensaje era directamente hacia el falso profeta. El Señor no te envió y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Ese era el pecado de Ananías. Haces que este pueblo se confíe y eso no es correcto. Por tanto, así dice el Señor, yo te quito de sobre la tierra. Este mismo año morirás porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el 7º mes del año, Ananías murió. ¿Cuánto tiempo pasó de esto a que murió? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Porque cuando rompió el yugo, estaban en el 5º mes de ese mismo año, 4º. Y acá, en el 7º mes de ese mismo año, murió. 2 meses después. Yo creo que fue tiempo suficiente para que el pueblo reflexionara acerca de los 2 mensajes y luego Ananías murió para que el pueblo se diera cuenta que el mensaje de Jeremías era el verdadero. Esto nos puede enseñar varias lecciones, decíamos hace un momento. Pastor Héctor, hoy en día, si esto lo aplicamos a nuestros días, en nuestras diferentes iglesias a veces se levantan personas con diferentes mensajes. Hay incluso grupos religiosos, iglesias, que hacen muchas cosas en el nombre de Dios que no están fundamentadas en la Escritura. De repente llegan grupos disidentes a la iglesia diciendo que la iglesia ha perdido el rumbo y que ahora hay una nueva luz, que tenemos que salir de Babilonia. ¿Qué podremos decir sobre esto, pastor? Porque me parece que esto es muy semejante a lo que sucedía. Primeramente, creo que debiésemos dar gracias a Dios que el Señor en este tiempo no actúa como en el tiempo de Jeremías. Porque aquellos que se ocupan de presentar mensajes supuestamente viniendo del Señor, nueva luz, que traen desconfianza, que siembran dudas, que traen división a la iglesia. Yo doy gracias a Dios que vivimos en un tiempo donde el Señor actúa en forma diferente y da oportunidad para que estas personas puedan cambiar de opinión y puedan tomar el camino correcto, diríamos, aceptar el mensaje de Dios como debió haberlo hecho Ananías. Pero es muy importante que nosotros podamos escuchar el mensaje de Dios. Puede ser que no sea agradable a nuestros oídos. Puede ser un mensaje que nos incomoda en nuestra vida cotidiana que vivimos, pero si ese es el mensaje de Dios, haríamos bien en escucharlo. Nuestro oído está más presto a escuchar aquello que nos gusta oír, y desafortunadamente me parece que Sedequías fue influenciado por este mensaje para confiar en lo que Ananías había dicho, rebelarse en contra de Nabucodonosor, y finalmente en el año 586 desafortunadamente viene la tercera deportación y entonces viene la destrucción final de Jerusalén. Por eso el pastor Ramírez bien mencionaba la primera deportación en el año 605 a.C., la segunda deportación en el 596 y la tercera y última en el 586. Entonces ahí finalmente el mensaje de Ananías, que tristemente dio su fruto. En nuestra iglesia hay muchos de nuestros hermanos y quisiéramos animarles para que esas voces que no están autorizadas no les den cabida. Permitan que sea Dios a través de su palabra quien nos oriente en relación al mensaje que debemos escuchar ahora. Me parece que uno de los graves problemas que tenemos en nuestra actualidad también son los medios de comunicación modernos, donde se presentan mensajes y muchos hermanos están cayendo tristemente en esos errores, en escuchar, en aceptar mensajes que realmente no vienen de Dios. Personas malintencionadas que de momento hacen una edición de algún buen predicador y la suben a YouTube o a cualquier otro medio de comunicación y entonces lo presentan como si este fuese la verdad que Dios ha dejado. Y desafortunadamente están desviando a muchos del camino correcto. Pero gracias a Dios que hoy el Señor nos da oportunidad para que retomemos el camino y podamos ir a lo que la Biblia dice. Correcto, hemos llegado al final de esta lección tan interesante
y vamos a despedirnos como acostumbramos con unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Vamos a comenzar con el pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor, da confianza saber de un Dios que hará todo lo posible para salvarnos. Aquí puso a su profeta a representar la vida y la situación del pueblo de Dios. Desafortunadamente, ni aún así el pueblo hizo caso. Yo creo que haríamos bien como pueblo de Dios hacer caso al llamado de Dios. No importa qué situación estemos, siempre necesitaremos más de Cristo Jesús. Amén. Siempre necesitaremos tener en más comunión con Él. Siempre necesitaremos estudiar más, orar más, acercarnos más a Cristo Jesús. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, volver al Señor, ¿sí? Y hacer caso al llamado de Dios. Claro que sí. Pastor Abraham, muchas gracias. Pastor Héctor, gracias de antemano también por haber estado con nosotros. No, estamos felices de compartir juntos este repaso de esta lección. Aunque no era lo mejor la cautividad para el pueblo judío, sin embargo fue un medio a través del cual muchos pudieron recapacitar en sus malos caminos. La misericordia y el amor de Dios va mucho más allá de nuestra imaginación. Aunque muchas veces Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, Él lo permite para que nosotros veamos que es mejor andar en sus propios caminos. Yo quiero mencionar algo que encontré y me parece que es una similitud en relación a lo que Jesús menciona cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, permitamos que el Señor dirija nuestras vidas y nuestro futuro, la eternidad, podremos pasarla al lado de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Escuchamos mensajes todo el tiempo. ¿Qué mensajes estamos escuchando? Los mensajes que escuchas son convincentes, atractivos, se hacen en el nombre de Dios. Pero sabes una cosa, no todos los mensajes provienen de Dios. Por eso debemos estar bien fundamentados en su palabra. Debemos realmente estar bien enraizados en la doctrina, porque muchos vientos de confusión vendrán y van a querer llevarnos por el camino de la perdición. Mantengámonos en el camino de la luz, mantengámonos con la lámpara encendida de la palabra, y entonces llegaremos con toda seguridad al puerto correcto. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima.